Este segundo código te enseña a tú ser empático con los demás. Claro. Te lleva a eso. Claro. Pero te dice que antes de tú ser empático con alguien más, tienes que ser primero empático contigo mismo. Quien tiene miedo de sus lágrimas, tiene miedo de ser un humano. Jesús aplaudía las lágrimas. Jesús, incluso siendo Dios, dejó su deidad para volverse cada vez más humano. El mostrar tus errores, el mostrar tus lágrimas, hace que dos personas tengan una empatía mutua. Segundo código de la felicidad: felices los empáticos porque serán confortados. El maestro de maestros de la emoción, en vez de aplaudir la alegría, aplaudía las lágrimas. Qué increíble esa postura y esa propuesta, porque en vez de aplaudir la alegría, que obviamente está bien, el hecho de uno alegrarse y todo, también aplaudía las lágrimas, ¿no? Lo que usualmente en nuestro contexto como sociedad te dicen, no llores, o ¿qué haces llorando?, ¿no? Pero realmente sí es importante. Y voy a citar tal cual aquí el libro, dice, felices los que lloran porque serán consolados. Y a mí me encanta esta parte del libro, mira. Su discurso era sobre un llanto saludable, un llanto altruista, solidario, no sobre el llanto depresivo, masoquista, sino realmente un llanto saludable que todos necesitamos. Necesitamos llorar. ¿Está mal llorar? No. No está mal llorar. Todos necesitamos llorar y es necesario porque es parte del reflejo de nuestra alma, que ahora lo vamos a ver a mayor detalle. Entonces, pues creo que estamos arrancando bastante bien con este segundo código de la felicidad. Y mira lo que tengo por aquí. Dice, la soledad brinda estímulo a la creatividad. La soledad intensa aborta la felicidad y la salud emocional. Y aquí hay dos detalles, ¿no? La soledad, la normal, Sí. y la otra, La tóxica. la intensa. Ajá, tóxica, la intensa. La soledad intensa. La primera, la normal. Y es que es importante que tengamos momentos de soledad, ¿no? O sea, vivimos rodeados de muchas personas, sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea donde nos desarrollemos. Pero también necesitamos un espacio para la reflexión. Sin embargo, hay que tener cuidado con la otra soledad. Porque, tal cual como nos aconseja aquí el autor del libro, es la soledad intensa, aborta la felicidad y la salud emocional. Y ahí es importante tener eso en cuenta, porque si no nos podemos caer como que en zonas de peligro. Claro. ¿No? De peligro, ¿ok? Bien, yo tengo algo más en la 137, para los que ya tienen el libro, página 137. Si la conciencia no fuera virtual, no seríamos una especie que produce artes plásticas, poesía y literatura. Y ahí quiero que tú agregues, por favor, y nos deslumbres. Bueno, si la conciencia fuera virtual, Si no fuera si virtual. la conciencia no fuera virtual, no seríamos una especie que produce artes plásticas, poesías y literatura. ¿A qué se refiere con si la conciencia no fuera virtual? Quiere decir que nuestra conciencia no es algo tangible o real como tal, sino es que es algo que se genera a través de nuestros pensamientos. A eso se refiere virtual. ¿Cómo se amarra esto con el tema de la soledad que es buena y la soledad intensa, tóxica, por así decirlo? La soledad buena nos lleva a tener una conciencia virtual porque nos permite reflexionar acerca de lo que incluso vimos en el primer código, que es vaciarnos de nosotros mismos, dudar, criticar y decidir. Una soledad buena que es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque te ayuda a pensar, imaginar cosas. Es buena. Pero así como sobrepasas el límite de una soledad buena y llegas a una soledad intensa, tu cerebro virtual también empieza a imaginar cosas, empieza a suponer cosas, y como esa soledad se vuelve intensa, es donde empiezas a tener problemas de depresión o X cosas, ¿no? Porque la soledad hasta cierto punto es muy buena porque fomenta tu creatividad, y por eso tenemos personas grandes en las artes plásticas y otras artes más, pero al ser eso ya excesivo, te trae enfermedades mentales, pensamientos, depresión y todo lo que conlleva eso. Genera un poco de la extrema, me refiero, ¿no? De abandono, rechazo. A veces llega uno a pensar a que a uno no le importa a nadie, que su vida no tiene sentido, entre tantas otras cosas, y que ya le lleva a un autoconsumo de la depresión, ¿no? Y eso termina siendo muy, muy destructivo. Pero también es importante aquí entender, cuando hablamos de la conciencia virtual, que no necesariamente todos pensamos igual.
¿no? Inclusive, aquí estamos los dos juntos en esto, con el libro, con todo el micrófono y luces y todo, y cámara y todo, pero no necesariamente lo percibimos de la misma manera. Así es. Y es importante entender un poco de cómo lo percibe la otra persona para aplicar los felices, los empáticos, ¿verdad? Y justo hay una frase aquí que dice: entendí que en las relaciones sociales hay un antiespacio entre mis hijos y yo, entre mi esposa y yo, por eso debo desinflar mi ego, vaciarme de mí para entenderlos, en caso contrario los juzgaré y los condenaré basados en mí mismo. Es interesante porque te explica de que en la relación de padre e hijo o cualquier relación de amistad que puedas tener, tienes que entender de que hay un espacio muy grande entre los dos. Podemos ser amigos, podemos tener llevarnos bien, pero entender del uno del otro que hay un espacio muy grande entre tu forma de pensar y la mía. Si es que yo no aplico el primer código que estudiamos en el video anterior de vaciarme a mí mismo, entonces yo voy a caer en juzgarte en base no a ti, no a tus actitudes o lo que estés haciendo, sino a lo que yo tengo dentro de mí. Y lo que yo piense, que tú piensas. A eso. Que entonces, de una u otra forma te va a afectar. Va a afectar mi trato hacia ti porque no voy a tener empatía porque estoy lleno de mis ideas sin entender de que tú también tienes las tuyas, de que tú también tienes pensamientos, de que también eres otro mundo. Por eso necesito vaciarme de mí con el primer código para aplicar el segundo, que es tener empatía hacia ti. Porque si no, uno partiría desde sus prejuicios, ¿no? Con todo Eso. el montón de cosas que uno tiene, más la carga que puede tener por sus preocupaciones, y ya, pues, como me decía mi padre, o sea, no todos piensan igual que tú, ¿no? Y cuando yo entiendo que no todos piensan igual que yo, pues tengo que ponerme entonces en el lugar de la otra persona y ver cómo puedo pensar si realmente estoy siendo o estoy atinando a lo que la otra persona tiene en mente, ¿no? Y por ahí hay ciertas técnicas que vamos a aprender también. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, acá tenemos otra frase que dice: necesitamos desarrollar el código de la empatía, pero en primer lugar tenemos que ser empáticos con nosotros mismos, ser más tolerantes con nuestras fallas, ser menos exigente. Solo una persona relajada y feliz puede contribuir a lo que los demás sean que los demás sean felices. Este segundo código te enseña a tú ser empático con los demás, o sea, te lleva a eso. Claro. Pero te dice que antes de tú ser empático con alguien más, tienes que ser primero empático contigo mismo. Y creo que esa es como que una muy buena enseñanza para muchos que a lo mejor son perfeccionistas, ¿no? Eso. Porque a veces el perfeccionista ni siquiera se comprende a sí mismo ni tolera su error y se hace daño a sí mismo. Entonces sí es importante que tengamos esto muy claro, porque tal cual se menciona, una persona relajada, una persona feliz, una persona puede tener preocupaciones, sí, pero ok, cada uno tiene su tiempo y su momento en el que uno va a tratar con ellas. Entonces no me doy tan duro conmigo mismo, me comprendo a mí mismo para poder mejorar cada día, ¿no? Y eso es, creo que un poco la intención en esto. Empáticos para con otros, pero primero empático para conmigo mismo. Claro. Y esta frase que viene acá complementa mucho eso, que dice: lo que nos convierte en seres humanos son nuestras emociones, son nuestras lágrimas. Quien tiene miedo de sus lágrimas, tiene miedo de ser un humano. Para mí esa frase es muy fuerte porque te está diciendo a gritos que primero entiendas que eres un humano. Y lo que te hace humano son tus emociones. Lo que te hace humano son tus lágrimas. Entonces, como veíamos en la frase anterior, ¿no? Sé empático contigo mismo. O sea, sé empático con tus lágrimas, sé empático con tus errores. Entiende de una u otra forma de que así es un humano. Un humano es emocional, un humano llora, es feliz, es parte de. Y como leíamos en el principio, Jesús aplaudía las lágrimas. O sea, aplaudía el hecho de que tú seas humano. Jesús, incluso siendo Dios, dejó su deidad para volverse cada vez más humano. Por eso es que la Biblia nos enseña de que Jesús no se entendía, porque hasta Jesús lloró. Exacto. Entonces Jesús sabía ese valor. Y es importante que tengamos eso muy claro. Creo, a ver, lo voy a poner en los dos lados. Primero, en el caso de los hombres,
Porque muchas veces desde pequeño a un hombre le han dicho cuando era niño, pues no llores, ¿no? O los niños no lloran, o los hombres no lloran, Sí. lo cual obviamente es una mentira, necesitamos siempre llorar, porque por ahí dice otro de los grandes autores en estos temas, es una emoción no expresada en el hoy, pues puede realmente afectar nuestra vida en el futuro. Las emociones básicamente las podemos, entre comillas, ahogar, pero nos terminamos ahogando nosotros mismos. Entonces necesitamos expresar lo que sentimos. Y Sí, eso es importante. Aquí en el libro da un ejemplo incluso de lo que Marco Polo, Ya. viniendo algo con la historia, de Ajá. lo que Marco Polo pasaba con su hijo. Ya. ¿Verdad? Porque tenía un hijo que había caído, después de la muerte de su mamá, había caído en las drogas. Sí, consumo de ¿verdad? drogas, sí. Entonces, Marco Polo, lo loco es que Marco Polo, siendo un psiquiatra, investigando la vida de Jesús, aprendiendo todos esos códigos, no tenía cómo llegar a su hijo para que él salga de la droga, ¿verdad? Y me acabo de acordar de algo que no sé si está exactamente en este capítulo, pero sí llega un punto donde él dice, entonces aprendí que tengo que ser vulnerable para con mi hijo, ¿no? Eso. Porque mi hijo solo sabe mis buenas historias o mis victorias o mis logros, claro. mis estudios y todo, pero no sabe mi sufrimiento. Claro, incluso en parte de la historia hay un momento en el que él le empieza a contar sus fracasos, los momentos en los que él lloró, y su hijo como que se sorprende, le dice, ¿qué, pa? ¿Tú llorabas? ¿No? O tú has pasado esto. Y ella y Marco Polo entendía de cuán importante era mostrarle sus lágrimas a su hijo, y que esas lágrimas que él le contaba y que él le mostraba causaban un impacto mucho más fuerte en la vida de su hijo, porque le mostraba un concepto del gran psiquiatra. Pero al darse cuenta el hijo de Marco Polo de que su papá también es vulnerable, o sea, eso de una u otra forma lo hace ser más empático, de hijo a padre como de padre a hijo. El mostrar tus errores, el mostrar tus lágrimas, hace que dos personas tengan una empatía mutua, ¿no? Y puedan conectar mejor con la historia del otro, ¿no? Entonces igual creo que aprovecho este espacio para como un consejo para los padres, ¿no? Que, o sea, en el caso de los padres no te hace menos hombre llorar y expresar cómo te sientes frente a tus hijos. Yo creo que los hijos necesitamos escuchar también las historias de dolor que han pasado nuestros padres. ¿Para qué? Para entender que es parte de la vida, ¿no? Para entender que no somos robots, que no somos, o sea, que somos completamente humanos y necesitamos expresar lo que sentimos. Y eso nos va a ayudar a recobrar más valor y poder ser más valiente a enfrentar los desafíos en la vida. Okay, Así es. bien. Aquí tenemos una frase que lo dijo Jesús, solo que acá está puesto de otra forma, pero dice, cuidado, la medida que usen para juzgar a su prójimo será la misma con la que ustedes serán juzgados. Háganse un favor a sí mismos, disminuyan la regla al juzgar a los demás. Esto está muy amarrado a, antes de juzgar a una persona, lo que en realidad ha pasado es que te has juzgado a ti mismo de cierta forma. Entonces, el hecho de que tú te castigues tanto y de que te juzgues tanto a ti mismo te lleva a juzgar a los demás. O sea, de una otra forma, esta parte te enseña a que deja de juzgarte a ti, deja de chancarte a ti, de golpearte a ti, y en cuanto tú logres trabajar en esa medida de dejar de juzgarte, vas a dejar de juzgar a los demás y vas a lograr tener esa empatía más. Una de las cosas que a mí me gusta es entender, y me ha llevado en el proceso, porque también he sido de las personas que juzga, y aún me considero que todavía estoy, como toda persona, aprendiendo y aprendiendo, pero una de las cosas que me ha ayudado es entender que así como yo tengo un montón de errores, cualquier otra persona también lo puede tener. Entonces, en el momento en el que yo quiera juzgar a alguien, recuerdo de que yo puedo caer en eso mismo que esa persona está haciendo, porque no lo sé. Entonces, no puedo ponerme un velo en los ojos y decir, yo puedo hacer esto, pero eso que está haciendo tal persona no, porque no lo sabemos. Entonces, de una otra forma te lleva a que cuando tú ves un error en una persona, primero pienses en ti y en decir, oye, ok, yo también tengo un montón de errores, así que mejor me aguanto y me evalúo a mí mismo y trato de cambiarme a mí mismo, dentro de mí mismo, para poder reflejar otras cosas a los demás, ¿no? Ahora, y ya como para ir cerrando, quiero contarte una historia que probablemente te va a sonar una frase bastante familiar, ¿no? Y es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y eso casi siempre la gran mayoría la usa
para como diciendo, ya, pues, todos nos hemos equivocado. Claro. Pero en la Biblia realmente habla sobre esa frase, ese refrán, y es en el contexto de que encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio, ¿verdad? Así es. Ahora, de pronto, según la ley, en aquel momento merecía esa mujer morir apedreada. Y aquí ocurre algo muy interesante que el autor del libro yo creo que lo lleva a otro nivel de interpretación. Así que lo voy a tener que leer tal cual para que podamos entender. Porque según la ley y el contexto, tenía que haber un juicio, ¿no? Un juicio como tal, y era el apedreamiento. Ahora vamos a ver este detalle entonces. Dice, Jesús, o sea, el maestro de la emoción, él no impidió el juicio, no pierdas de vista ese detalle, él no impidió el juicio, los llevó a la cima de las ciencias jurídicas, elogió a sus verdugos, porque les estaba haciendo reconocer, ok, lo que ustedes dicen es correcto, o sea, los estaba elogiando. Luego, elogió su capacidad de juzgar, pero cambió las bases del juicio. O sea, eso realmente es alucinante, ¿no? Porque en su sabiduría, obviamente, te doy a entender que sí tienes la razón, pero quiero llevarte a un nuevo nivel de comprensión y entendimiento, ¿no? Y sigue, los llevó al ápice de la psicología, o sea, al punto más alto, a través de la capacidad de pensar antes de reaccionar, cuando los animó a reconocer sus propios errores y fallas, ¿no? Y ahí viene la famosa frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, los llevó a los verdugos, a los detractores, a reflexionar y a ser conscientes del mal también que había en ellos. Termina diciendo, los condujo a las alturas más nobles de la sociología al instigarlos a tener empatía, preservando los derechos humanos en los focos de tensión. O sea, el ambiente muy cargado, el ambiente muy tenso, pero a pesar de los llevó a esos niveles de realmente piensen, no realmente sean conscientes, como lo que vimos en el código anterior, cuando a Marco Polo lo estaban amenazando de muerte, ¿no? Claro, y le sacó unos argumentos muy buenos, ¿no? Como que una persona sabia, una persona inteligente no es la que usa armas, sino ideas, usa la sabiduría realmente para tomar buenas decisiones. Entonces, sí es importante que seamos conscientes de esto, partiendo de que no tengo por qué juzgar a otros, porque todos tenemos errores también, pero también fundamental de llevar nuestro nivel de entendimiento y reflexión un paso más allá, al por qué me pasa lo que me pasa, o qué decisión tengo que tomar frente a esta situación, a no juzgar por lo superficial, por lo que veo por encima, sino realmente analizar y ser empático y ponerme en el lugar de la otra persona. Claro, y de una otra forma, como lo cuenta la historia, ¿no? Prácticamente Jesús les dijo, antes de que la juzgues, primero mira hacia adentro. Ajá. Como lo que decíamos hace un momento, ¿no? Antes de cualquier cosa, primero mira hacia adentro. Ajá. Y eso los llevó a tirar la piedra, porque cada uno sabía de que nadie estaba libre para poder tirar la piedra. Exacto. Y como dice aquí, nuestra especialidad no era enseñar una religión, sino enseñar a pensar. Y esto, por favor, es muy importante. Si eres una persona de fe y estás viendo este video, si eres una persona que cree en Dios y estás viendo este video, pues no se trata la especialidad de Jesús en seguir una serie de parámetros o paradigmas o instrucciones o reglas, sino realmente de llevar nuestra vida, y nos enseña a pensar en cada decisión que queramos tomar en la vida, a realmente pensar bien. Bueno, así es. Hemos terminado el segundo código. Pues espero que realmente hayas aprendido de este espacio. Recuerda ser empático para con otros, pero primero ser empático contigo mismo. Y no todos piensan igual que nosotros, así estemos en la misma mesa, ¿ok? Bueno, espero que este espacio haya sido de mucho provecho para los que están aquí, así que suscríbete, comparte esto con alguien más y nos vemos en una siguiente. Gracias.